Suponga que usted está estudiando en la mejor universidad del mundo. En esa universidad usted estudia medicina, derecho, alguna ingeniería, alguna licenciatura, en fin, la carrera de su elección. Usted está contento, a gusto con la carrera que eligió, pero usted se da cuenta que la carrera es exigente, que pasa muchas horas estudiando, incluso en algunos días le toca trasnochar. En algunas ocasiones el estudio es tan duro que ha pensado en cancelar materias o hasta retirarse de la carrera. Pero en medio de estos momentos duros por los que usted está pasando en la universidad, el rector o el decano, en una reunión de toda la institución, dice lo siguiente: apreciados estudiantes, ustedes tienen el privilegio de estudiar en la mejor universidad del mundo. Sus títulos les abrirán las puertas para trabajar en las mejores empresas o compañías del mundo. Sus títulos les asegurarán un futuro a ustedes y a sus familias. Tendrán el reconocimiento de la sociedad por su servicio a ella y gozarán de otros privilegios inherentes a la carrera. Así que ánimo y esfuércense, den todo de sí para ser los mejores. No hay duda que este discurso a usted como estudiante lo animará a seguir luchando y esforzándose para lograr el objetivo. De usted saldrán todos esos pensamientos de abandonar la carrera. Usted seguirá adelante contra viento y marea. Este discurso pondrá las cosas en orden en su vida. De manera similar, hay un discurso del apóstol Pedro que nos indica los enormes privilegios que tenemos en Cristo, para que en todo tiempo tengamos claridad de quiénes somos, especialmente cuando estemos pasando por momentos de dificultad. Vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, qué nos dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro se dirige a un grupo de hermanos que por su fe en el Señor Jesucristo sufrieron persecución y habían sido esparcidos a ciertos lugares de Asia Menor como el Ponto, Galacia, Bitinia y otros. ¿Qué es lo que busca el apóstol Pedro con este texto que acabamos de leer? Que cuando los hermanos recibieran esta carta escrita por él, no importaba si en ese momento estaban refugiados en una casa, en una cueva, en la cárcel o cualquier otro lugar al cual hubiesen sido esparcidos por su fe en el Señor Jesucristo, pudieran tener entre ceja y ceja quiénes son, que son la iglesia, el pueblo de Dios, han venido a ser parte de la familia de Dios. Lo que uno puede ver es que Pedro se inspiró en Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6, donde dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras se las dice Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Lo que la escritura muestra es que antes de la venida de Cristo, el único pueblo de Dios era Israel. Después de la venida de Cristo, el único pueblo de Dios es la iglesia. Y después de Cristo, tanto judíos como gentiles forman el pueblo de Dios, como dice Pablo en Efesios 2:15, que Cristo de ambos pueblos hizo uno solo. Y en Romanos 1:16, Pablo dice que el evangelio tiene el poder de salvar a los judíos y a los gentiles que creen en Cristo. Desde que Cristo vino y hasta que Cristo regrese, el único pueblo de Dios son los que le siguen, los que le confiesan como Señor y Salvador, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué Israel era el único pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Porque Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con el mismo pueblo de Israel. Dios en ningún otro pueblo hizo las proezas que hizo en Israel. Todos sabemos
cómo Yahvé los sacó de Egipto con mano poderosa, las plagas que envió a esa nación, el cruce del Mar Rojo, cómo contestó las oraciones que ellos hacían cuando estaban pasando por momentos difíciles, cuando clamaban a Él, cuando enfrentaban a alguna nación. Cómo Dios también sustentó a esta nación durante 40 años. Estamos hablando de una cantidad de habitantes de entre 2 y 3 millones de personas, y cómo Dios los sustentó en el desierto. La destrucción de todos sus enemigos alrededor, aquellos que procuraban el mar de Israel, cómo Dios los destruyó. La ley que les dio para que supieran cómo se debían de comportar con relación a Él y con relación al prójimo. Los 10 mandamientos, 5 verticales y 5 horizontales. Las leyes concernientes a la santidad, el tabernáculo de reunión, los sacerdotes, todos los utensilios, el sacrificio de animales que se hacía para la purificación de ellos, para que tuvieran comunión ellos como pueblo y Dios, siendo Él un Dios santo. Ninguna otra nación en el mundo gozó de tales privilegios, sino solo Israel. Por estas y muchísimas razones más que hay en la Biblia, Israel y solo Israel era el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Si algún gentil quería hacer parte del pueblo de Dios, tenía que convertirse al judaísmo. Una vez que Cristo vino, solo se puede ser pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Como hemos dicho, tanto judíos como gentiles. Aunque hay que dejar claro que Dios no ha terminado con Israel. Hay muchas promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios llevará a su fiel cumplimiento con respecto a Israel. Pero lo que sí hay que reafirmar con total claridad que hoy el pueblo de Dios es la iglesia, tanto los judíos como los gentiles que se convierten a Cristo. Ese es el único pueblo de Dios, no hay más. Hoy sin Cristo es imposible ser pueblo de Dios, tanto para los mismos judíos como para los gentiles. La otra razón que debemos argumentar es por qué desde que Cristo vino, solo el pueblo de Dios son los que creen en Cristo, los cristianos. La explicación es larga, pero vamos a resumirla diciendo que Dios le prometió a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra por medio de uno de sus descendientes. Y todos sabemos que ese descendiente es Cristo. Aparte de esto, Dios prometió por medio de sus profetas que salvaría a su pueblo a través de su Mesías, el cual es Cristo. Cristo viene, cumple toda la ley, va a la cruz y paga con su sangre y su sacrificio los pecados de los que creen en él. De esta manera, Jesús se convierte en el Salvador del mundo. Solo Jesucristo nos puede reconciliar con Dios Padre, y de esta manera el pecado puede ser quitado, puede ser borrado. Y ahora sí el pecador puede llegar a ser parte del pueblo de Dios. Veamos qué dice Juan 1, 11 y 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El punto aquí es que Jesús es el que nos lleva a la posición de hijos, o como estamos viendo, a ser pueblo de Dios. Solo Jesús lo puede hacer, porque para eso Dios lo envió y tiene tal potestad. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a examinar esta riqueza de términos que corresponden a nosotros como pueblo de Dios, y vamos a mirarlos uno a uno. En primer lugar, dice que somos linaje escogido. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo antes de crear este mundo. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo que estuvo
en los planes de Dios en la eternidad pasada, antes de la creación de todo este universo. En segundo lugar, Pedro dice que somos sacerdocio real. Esto significa dos cosas. Una, que somos un sacerdocio, y dos, que pertenecemos al rey. En el mundo antiguo era bastante común que el rey tuviera su propio equipo de sacerdotes, los cuales ministraran en la presencia de él y allí a sus deidades. Los creyentes en Jesucristo somos sacerdotes del Rey Jesús. No ofrecemos sacrificios físicos como los que ofrecían los sacerdotes en el tabernáculo de reunión, sino que nuestro sacrificio es espiritual, como dice aquí mismo en el capítulo 2 que estamos mirando de Primera de Pedro, el versículo 5. Allí dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. El sacerdote tiene el privilegio, o tenía el privilegio, de acercarse a la presencia de la deidad. En Israel, los únicos que se podían acercar a Dios eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Estos, sin duda alguna, iban, y sabemos nosotros los lugares que están allí descritos. El sacerdote llegaba al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Hoy, por Cristo Jesús, gozamos de la misma presencia del Dios Padre y pertenecemos a Él, que es nuestro Rey. Somos una nación santa. No es cualquier cosa esto. No, somos una nación santa. Y está hablando aquí de una santidad que va mucho más allá de la moral. Es una santidad donde nosotros pertenecemos a Él. Hemos sido apartados para Él como Dios. Y Dios nos ha apartado para que nosotros seamos su pueblo santo. Y es exactamente lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto fue lo que Dios quiso, que ellos fueran su pueblo, apartados de entre todas las naciones y que solamente vivieran para Él y que estuvieran consagrados para Él. Ese fue el propósito, el plan de Dios. Hoy, por Cristo Jesús, somos ese pueblo santo de Dios que hemos sido apartados solo para Él, no para ningún otro. No pertenecemos a nadie más. No, no es de este o de aquella, de este santo o de esta santa. No, somos únicamente de Él. Pertenecemos solo a Él. Y la razón por la cual pertenecemos solo a Dios es porque Él nos ha comprado. Él ha pagado un precio muy elevado. Aquí mismo en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. El punto aquí es que somos posesión santa de Dios porque Él pagó con la sangre de su Hijo por nuestro rescate. El propósito de esta posesión especial que ocupamos, y sin duda alguna, que ocupamos los creyentes en Jesucristo, es que podamos anunciar las virtudes de Dios. Mire la palabra indicadora de propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo lo que está diciendo ahí, que nos escogió, que somos linaje real, sacerdocio, y que somos una nación santa y que somos de su posición, pertenecemos a Él, es para que anunciemos las virtudes de Él, que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas, del pecado, del error, de tantas cosas que hacíamos antes, y nos ha traído a la luz de Cristo, luz admirable. Entonces, nos ha dado el enorme privilegio de ser su pueblo entre tantas personas, con el propósito que demos a conocer sus virtudes, sus bondades. Dios escogió a Israel para que anunciara sus virtudes. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, para que se santifique, para que vive para mí. Dice:
mis alabanzas publicará. Sin embargo, Israel no cumplió con esta misión, sino que sabemos que se corrompió y se fue detrás de los dioses que tenían las naciones cercanas, aledañas. Los cristianos tenemos que anunciar las obras poderosas de Dios que incluyen su creación y el milagro de la redención que contiene la vida de Jesús, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Sin duda alguna, esa es la misión y la responsabilidad que nosotros tenemos de anunciar a Jesús. Vamos a mirar dos textos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Esto suena familiar y justamente en tiempo de pandemia. Dice allí, están hablando los cuatro seres vivientes. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En primer lugar, como creyentes, debemos anunciar que Dios es el dueño de la creación. Y ese es nuestro papel. Las virtudes de Dios en la creación debemos anunciarlo. El versículo 9 del capítulo 5 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, hemos de anunciar que Jesús es el Salvador que con su sacrificio nos ha redimido. Iglesia, no se nos olvide que somos el pueblo de Dios. Fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Somos un reino de sacerdotes, somos sus santos y tenemos la responsabilidad de publicar a los cuatro ángulos de la tierra lo maravilloso que es nuestro Dios. Concluyo diciendo lo siguiente. No importa las luchas, las pruebas, las dificultades, las persecuciones, las aflicciones, los momentos difíciles que pasemos en esta vida. Somos el bendito y glorioso pueblo santo de Dios y eso no nos los puede quitar nada ni nadie. Mi pregunta es, ¿usted hace parte del pueblo de Dios? ¿Usted es pueblo de Dios? Solo puede hacer parte del pueblo de Dios si rinde su vida a Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador, se arrepiente, se aparta de sus pecados e inicia una vida nueva y se deja transformar por la palabra de Dios. Solo de esta manera puede ser parte del pueblo de Dios y puede ser pueblo de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de dar a conocer tu palabra. Gracias, Señor, por lo que Pedro dice aquí, que somos en Cristo Jesús. Sin duda alguna, tu palabra, Dios, es maravillosa y podemos mirar las enormes riquezas que tenemos como pueblo de Dios, las cuales nos esperan, Dios, donde Cristo vendrá y tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, inmarcesible. Y allí Pedro mismo está hablando de todos estos privilegios que tenemos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Gracias por estos momentos difíciles de pandemia que vivimos, también que vive el país, de paros, de protestas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento en todo tiempo, en todo momento, y tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Sigue bendiciendo, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Guárdanos, Señor. Oramos para que sanes a los enfermos, Dios, que tú obres, tengas misericordia de ellos. Especialmente oramos por Luz Colombia, para que tú la bendigas, la sanes, la restaures. También bendice a nuestro hermano Arenas y sigue orando en él, fortaleciendo sus pulmones. También oramos por nuestra hermana Aulia, Señor, para que tú obres allí, Señor, en su cuerpo y seas tú fortaleciendo sus defensas, Señor, subiendo sus plaquetas. Dios, ten misericordia de ella. Nuestro hermano Israel y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, los presentamos delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Dios. A tu nombre sea la alabanza, sea la gloria, hoy, Dios, y por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, nuestro bendito, glorioso Señor
y Salvador, te damos muchas gracias. Amén y amén.